Consultarte respecto qué es lo que vamos a poder disfrutar en tu show en la Quinta Vergara y cuáles son las emociones y expectativas que tienes, ya que tus fanáticos estaban esperando este show en este escenario. Muchas gracias. They're going to watch me make a sandwich. ¿Cómo? ¿What? They're going to watch me make a sandwich. Dice que lo van a ver hacer un sándwich. What kind of music, what kind of show? What do you think? ¿Qué es lo que crees? Dice. I mean, really, what do you think? Your- What do you know? What do you truly know about the band? Pregunta, porque That dice, is a soft question. sí, dice que una pregunta This is a suave. very easy question. Don't forget, I travel the world, so that's an easy question. That's a very simplistic question. I could say something really controversial. I could say something very nice and conservative. I don't know what to expect. We have to see the environment, the audience, the ambience. Who knows what's going to happen? I don't know. La molestia de Ian Astbury, cantante de The Cult, fue uno de los acontecimientos más comentados de la última edición del Festival de Viña del Mar, y como suele ser la costumbre, lo fue porque para los medios tradicionales esto representó una fuente de conflicto. Al estudiar periodismo, una de las primeras cosas que se enseñan en la carrera es precisamente que el conflicto es una de las principales bases de una noticia, por lo que desde esa perspectiva tiene sentido. Sin embargo, también es necesario ver el contexto, las partes involucradas y sobre todo su relevancia para ser comunicado al público. En este caso, siento que este último factor fue transmitido de mala manera. Hubo una parte de la gente que percibió negativamente la reacción de Astbury y consideró que le estaba faltando el respeto a la organización y a los periodistas presentes, asegurando que así como él se quejaba de que no sabían nada de su banda, él tampoco se había dado el tiempo de buscar información sobre el festival en el que iban a tocar y sus muy peculiares dinámicas. I don't know anything. No conoce nada de la Unless música. somebody told me somebody was, I mean, I probably know people that are born in Chile or have an association with Chile, but in terms of popular music or music I listen to, I don't know any Chilean music. I really don't, and I'm sorry for that. I feel ignorant for that. No, that's But maybe fine. you can enlighten me and share with me some artists that would be of interest, because I'm always looking, I'm always listening. Eso también fue mencionado por algunas personas en base a lo que pasó al final de su presentación, pero no nos vamos a centrar ahí. La cosa es que esto igual es triste, porque más allá de esta situación, creo que el conflicto se debe centrar en la incomodidad que justamente estas dinámicas provocan en los invitados al festival que calzan en la categoría anglo y que no son de habla hispana, muchas de ellas orientadas hacia la venta de un producto televisivo y comercial con el que The Cult no parece calzar en primera instancia. Una de esas dinámicas es precisamente la conferencia de prensa, una herramienta mediática que suele ser muy útil para comunicar noticias importantes o hacer declaraciones que generan expectación en la opinión pública. A mi modo de ver las cosas, en estos tiempos, esta instancia sirve más para autoridades que al tener agendas cargadas de actividades, acuden a conferencias para cubrir la mayor cantidad de consultas y temáticas en un solo momento, ya que pocas veces hay tiempo para entrevistas exclusivas o interacciones en redes sociales. También se entiende su implementación para anuncios importantes, ya sea de índole gubernamental, económica, tecnológica e incluso cultural. Si bien muchas veces el lanzamiento de un producto suele venir acompañado por una campaña promocional que envuelve otros medios de comunicación, la conferencia tiene un carácter formal y anticipatorio, que pone en guardia a medios y público ante lo que de seguro es un gran anuncio o un tema importante de tratar a gran alcance. Luego están las conferencias ligadas al deporte, sobre todo al fútbol, que más de tratarse sobre anuncios o consultas de contingencia es más una parte del que podríamos llamar el ritual que conlleva la organización de un partido. Los entrenadores en específico tienen la obligación de presentarse en la sala de prensa al finalizar un encuentro y contestar las preguntas de los periodistas presentes.
normalmente siendo sobre el desempeño de su equipo, la efectividad de sus tácticas y sobre todo algún incidente que incentive el kawin barato y los clics en redes con su reacción. Y después tenemos esto, las conferencias de artistas, o más en específico, las de artistas en eventos de carácter popular. Y sobre todo, las que se hacen en la antesala o en los momentos inmediatamente posteriores al evento. Y a ver, pueden servir para generar anticipación en el público, supongo, sobre todo en el caso de los humoristas, cuyas rutinas suelen ser lo más comentado del festival. Pero pensándolo bien, ¿de verdad nos interesan estas conferencias? Sacándolo de Ian Astbury, el otro momento que se hizo viral de estas instancias fue cuando a Edo Caroe se le apagó la luz justo cuando le estaban echando una talla sobre su pasado como mago. Sí, intenté, pero fue muy rápido todo, así que... ¿Qué te parece eso? Pero más allá de eso, no hubo nada muy relevante. Hilando más fino, puede haber gente a la que le interese ver a los humoristas analizando los pormenores de su trabajo y sus sensaciones ante el público, o a los ganadores de la competencia recibiendo el poco reconocimiento mediático que se les da, o incluso a la organización haciendo un balance de lo que a su juicio fue un festival bien organizado, bajándole el perfil a un montón de cosas que prueban que no lo fue, pero tomando a los cantantes o bandas y sacando a sus fans más acérrimos. ¿Al público les importa verlos en una conferencia? ¿Hay algún valor agregado o alguna información nueva que de verdad nos permita anticipar su espectáculo desde otro ángulo? Seamos honestos, gente, casi nunca. Y una gran parte de la razón por la que no hay valor en esta instancia es por las preguntas que hacen muchos de mis colegas, o al menos la forma en que se plantean. Porque sí, por si no quedó claro, yo también soy periodista. Y lo peor es que en el caso de Astbury, esto se notó aún más. Sobre lo ecléctico que es este festival y la gran cantidad de música urbana, reggaetón, trap, otros ritmos que se escuchan mucho en Latinoamérica, le quería preguntar cuál es su opinión respecto de esas nuevas tendencias musicales, digamos. Quería preguntar qué conoce o qué conocen de la música chilena, sus exponentes, si hay algo que en algún momento se hayan dejado influenciar por algún músico chileno. Entiendo que The Cult es una banda de nicho que no necesariamente calza con el tipo de grupos que viene a Viña, por lo que es más complicado cachar cómo abordar una eventual pregunta. Pero viejo, preocúpate por último de ver la página en Wikipedia y escuchar Chisel Sanctuary antes de ir a cubrir sus actividades. Anybody know which album cover has lilies on it? Alguien dice si alguien sabe qué álbum tiene estas flores en la portada. I'm testing your journalistic. Está probando su conocimiento Skills. periodístico. No? Está extinguido. No? I think Nobody? They are Not one asking. person knows what album cover this is from. Pero por sobre todo, también investigar, aunque sea por medio de una búsqueda rápida en Google, el carácter de los artistas. Si bien la mayoría será buena onda y ofrecerá buena disposición para cosas como estas, no se tiene que dar por hecho con todos. Y el cantante de esta banda inglesa suele ser directo cuando ve que las consultas que le hacen son las de medio de farándula promedio. Y más allá de que esto se pueda ver como una actitud ególatra o pedante, la gente que trabaja en el rubro tiene que tener esto sí o sí en cuenta a la hora de abordar a estos personajes. Desgraciadamente, se nota que muchos de los reporteros presentes estaban ahí solo porque era uno de los artistas anglo y porque había que cumplir con transmitir la conferencia del artista. Y para peor, cuando el cantante reaccionó, varios lo tomaron como un evento polémico que les daba una nueva nota con potencial viral en vez de reflexionar sobre el fondo del asunto. Esta es una tendencia que se ve mucho en Viña, pero que también se aplica en otros eventos. Por ejemplo, en la última edición del festival Rock en Conce, me fijé que la gran mayoría de los artistas también debían dar una conferencia tras su show. Tenía algo más de fe en este caso, porque al ser este un evento más inclinado al indie y al rock, quizás se podrían sacar cosas más en limpio, y en algunos casos de hecho fue así. Pero de nuevo, lo que más revuelo causó fue esto. Le quería preguntar a Álvaro en particular por algo muy emotivo que dijo durante el show cuando le dedicó la canción a la querida llamada Julieta Venegas. Aún la amo.
La quiero. ¿Sí? Sí. ¿Qué quería saber? No. Quería saber cómo nació eso y de alguna manera... Porque la vi antes. ¿Sí? No solo vamos ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Querés que te diga exactamente lo que me dijo? Bueno, si es posible. No es posible. Igual trataré de ser justo en este caso. Desde que se anunció el line-up del REC, que se generó toda una corriente de cagüines en redes por ver a la cantante mexicana en el mismo evento que Álvaro Enríquez, dado su pasado amoroso. Y bueno, el líder de los tres le dedicó amor violento. Conociéndolo, esto fue mitad en serio, mitad hueveo, sabiendo que se iba a generar una reacción, así que la pregunta se veía venir. Y además, quien tiró este interrogante fue Claudio Vergara, editor a cargo de la sección Culto, uno de los pocos segmentos que aún vale la pena leer de la tercera, y él en particular es alguien que en varias ocasiones ha demostrado tener un vasto conocimiento de música y suele entrevistar artistas de gran importancia continuo y entendiendo el trasfondo de quien tiene al frente. Haré de cuenta que tiró esta pregunta para obtener el título necesario para traer clics a su página, si al final comprendo que todos vivimos de esto, pero de nuevo, caemos en lo mismo. Esta respuesta de Enríquez fue básicamente lo único que se rescató en los demás medios de una conferencia en la que, si bien hubieron preguntas un poquitín mejores, nuevamente se caía en lugares comunes. ¿Cómo es volver a tocar a Concepción, tomando en cuenta que aquí fue donde nació la historia? Como la parte humana, saber qué significa para cada uno de ustedes o como agrupación, que por fin están los cuatro en este escenario. Ustedes en distintas épocas se han presentado en años de red. ¿Qué balance hacen del festival, el avance que han tenido y la evaluación que hacen de estos 10 años? Miren, les seré honesto antes de sentir que estoy siendo demasiado odioso. Yo también muchas veces he acudido a conferencias de carácter no artístico sin saber mucho del tema que se habla, he cometido el error de hacer preguntas que no vienen al caso y también he quedado en ridículo frente a colegas en más de una ocasión. Todos podemos cometer este tipo de errores, sobre todo cuando se está comenzando en este rubro que es mucho más peliagudo de lo que muchos creen. Pero la clave es que uno aprende de estos errores para desarrollar mejor su labor con el fin de informar de manera precisa y sobre todo veraz a la audiencia a la que buscas llegar. Sacando a una minoría destacada, esto no ocurre con los medios masivos que nombré a la hora de cubrir cultura. Quizás como consecuencia de un sistema que casi siempre la deja en un segundo o hasta en un tercer plano dentro de la contingencia, eventos como estos quedan siempre como la tarea ligera con la que un periodista puede tener un cierto momento de ocio en su pega en vez de tomarse en serio. Y las conferencias que se planifican terminan siendo la prueba más explícita de este problema, resultando en polémicas baratas, artistas molestos y una imagen más negativa que positiva de estos festivales. Incluso, aunque suene exagerado, diría que contribuyen a dejar mal a nuestro país. Es por esto que de verdad siento que estas instancias ya no deberían hacerse en el caso de los artistas. Si no tenemos ganas de profundizar de verdad en sus propuestas o de quizás conocer algún detalle adicional o fomentar un debate que de verdad valga la pena, y si seguimos hinchando por cachar si tal artista es pareja de fulano, si se acostó con tal persona, entonces, de verdad, dejemos de perder el tiempo y dejemos a los artistas solo hacer lo que mejor saben y para lo que se les paga, mostrar su talento sobre el escenario. Mejores son las entrevistas individuales mano a mano, lógicamente con quienes tengan la disposición de hacerlo y ojalá sin que estos quieran controlar mucho las pautas de quienes los interrogan, porque tampoco es la idea dejar de pobres víctimas a todos los artistas, si de verdad hay algunos que les gusta que pongan solo flores y halagos y si no se hacen las víctimas de forma terrible escandalosa. Estos encuentros dan la oportunidad de tener segmentos un poco mejor desarrollados, con un artista que quizás se sienta menos contraído y más tranquilo para explayarse, y hasta si se da el ambiente adecuado, se da para tirar alguna talla o hacer algún regalo si se estima conveniente. Es lo que yo junto al equipo de la Bitácora intentamos hacer en Emergentes Kitsch, donde, las preguntas que hacemos no son las más elocuentes siempre, pero siempre tenemos un fin claro: darles una ventana a artistas nuevos para que se den a conocer a nuevos oyentes, o tratar de descubrir alguna faceta distinta de artistas con ya cierta trayectoria para profundizar en sus propuestas.
Y bueno, esto puede que suene a publicidad burda, pero créanme que de verdad se vienen cositas en nuestro Instagram respecto a eso. De hecho, todo esto queda hacer el llamado a los colegas que trabajan en medios musicales tradicionales, y más todavía a los editores de estos medios, a por favor subir el nivel. A todos al final nos gusta la música o la comedia u otro tipo de arte, y siempre es bueno complementar lo que sentimos con información que de verdad valga la pena y que nos permita mirar estas obras desde una nueva perspectiva. Y así como nosotros, cada vez hay más gente que crea espacios que se dedican a profundizar de esta manera en las obras que más nos marcan. En ese sentido, también les hago una invitación a ustedes, como espectadores, a darle una oportunidad a estos contenidos y a consumirlos con frecuencia. Después de todo, si más gente se acerca a estos espacios, puede que la tele y los diarios consideren que los conflictos de poca monta no sean lo único que llene sus páginas de espectáculos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Sienten que las conferencias de prensa para los artistas aún tienen alguna utilidad? ¿Se deben replantear? ¿Tienen alguna idea de cómo hacerlo? Los invito a dejar sus visiones en los comentarios y espero que les haya gustado esta nueva sección, podríamos decir, de Editorial Kitsch, lo que producimos mientras estamos también trabajando en los próximos videos del canal. Soy Antonio Adorno y como siempre los invito a suscribirse si no lo han hecho y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Sé que hemos estado quizás un poquito inestables, pero de verdad que en estas semanas se vienen cosas bastante interesantes. Así que manténganse atentos y nos estamos viendo.